Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos de Península Viva. Estoy muy contento porque Dios nos permite a través de estos medios poder estar en contacto. Ustedes saben, con varios de ustedes he estado hablando por mensaje, por llamada, a través de las redes, sabiendo cómo están. Le agradezco a Dios porque Él les cuida a ustedes y me cuida a mí. Y tanto a ustedes como a mí nos tiene con bien. Estoy contento también porque hemos seguido nuestro devocional Tiempo con Dios. Estamos llegando al final del libro de Hechos. Hoy predicaremos capítulo 27. Solamente falta el capítulo 28 y cerramos un libro más de la Biblia. Estamos terminando el mes de agosto y estamos terminando el libro de Hechos. Ahora viene otro libro que es un poco más teológico, más doctrinal, que es la Carta a los Hebreos. Yo les invito a que con ánimo, con disposición, sigamos estudiando la palabra de Dios para seguir aprendiendo. Así es que el tema de hoy se llama la tormenta perfecta. ¿Por qué se le llama tormenta perfecta? Porque es esas tormentas de las cuales no podemos escapar. Esas tormentas que destruyen nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestros sueños e inclusive pueden acabar con nuestra vida. Y hoy vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo, quien se tuvo que subir a un barco para ir a Roma a buscar al emperador romano para ser juzgado. En nuestro caso, no vamos a subirnos a ningún barco o probablemente alguna vez nos toque ir de paseo en alguno, pero aunque no subamos a los barcos, nosotros estamos también en riesgo de cruzar las tormentas, las terribles tormentas de nuestra vida. ¿Qué situaciones podemos vivir que nos hacen sentir como si estuviéramos en un barco en alta mar en medio de una terrible tormenta? En una tormenta perfecta, las olas van a golpearnos una tras otra hasta acabar con lo poco o lo mucho que podamos tener, ya sea de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestra comodidad, de nuestra familia o inclusive de nuestros planes de vida. Y cuando estamos en medio de la tormenta es cuando hay preguntas que calan en nuestra mente. Por ejemplo, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada para salvarme de esta tormenta? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios me está castigando? O tal vez inclusive llegamos a pensar, ¿será que Dios no existe? En el pasaje que vamos a ver hoy, veremos la experiencia del apóstol Pablo y vamos a aprender qué podemos esperar quienes hemos creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador cuando estamos en medio de una tormenta perfecta. Acompáñenme en esta palabra de oración. Padre Celestial, gracias porque Tú nos provees de estos medios digitales para poder conectarnos desde donde estoy con mis amados hermanos y amigos de Península Viva. Te ruego, Señor, que Tú nos proveas en este tiempo de una palabra para nuestra necesidad, que Tu Espíritu obre en nuestro corazón, haciéndonos comprender lo importante de rendirnos ante el Señor Jesucristo y acudir a Él en los tiempos de tormenta. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es que antes de que entremos a la lectura propiamente del capítulo 27, déjenme recordar brevemente lo que ha sucedido con Pablo. Habíamos leído en el capítulo 20, Pablo dijo, y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. Este fue el ministerio del apóstol Pablo, un ministerio donde enfrentó tormenta tras tormenta. Y efectivamente, un poco más adelante, en Hechos capítulo 21, hay la narración donde dice que estaba en Jerusalén y toda la ciudad se alborotó y la gente llegó corriendo, agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Estaban a punto de matarlo cuando el comandante del batallón romano le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén se había alborotado. El comandante reunió a sus soldados y oficiales y fue corriendo a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó, arrestó a Pablo y mandó que lo sujetaran con 2 cadenas. Así fue como fue apresado Pablo en Jerusalén y fue llevado ante el gobernador Félix en Cesarea para ser juzgado.
2 años después llegó el gobernador Festo, que ocupó el lugar de Félix, y él también volvió a juzgar a Pablo. Y unos días después llegó Agripa, que era un gobernador de Palestina, y también quiso escuchar a Pablo, y después de escuchar a Pablo, él mismo dijo: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo, temiendo por su vida y haciendo uso de su ciudadanía romana, apeló al emperador Nerón. Y entonces, ahora sí, nos arrancamos en el capítulo 27. Es un pasaje muy largo y al principio es muy descriptivo de la ruta que siguió el barco a través de varias costas de varios puertos. Quise compartir con ustedes este mapa. No soy experto en mapas, pero creo que de una manera gráfica vamos a poder comprender qué fue lo que Pablo vivió. Por ejemplo, si ustedes ven en este mapa que les comparto, en la parte inferior derecha, van a ver que está Judea, está Jerusalén. Pablo fue llevado de Jerusalén a Cesarea, de ahí fue embarcado y entonces subieron a Sidón. De Sidón dice el pasaje que embarcaron y dieron vuelta, cobijándose por los fuertes vientos atrás de la isla de Chipre, hasta que llegaron a una población llamada Mira, que es de la zona de Licia, y de ahí ellos navegaron rumbo a Salmón. Ya en esta parte el pasaje dice que navegaban con viento en contra. Y ustedes ven en el mapa que hay 3 grandes flechas. Esas 3 grandes flechas es el viento Euroclidón. Este se llama Euroclidón porque es el cruce de una corriente que viene del este y una corriente que viene del noreste. Y entonces es una corriente doble, y cuando toma una embarcación en medio del mar, lo más probable es que acabe hundiéndola en el fondo del mar. Y la primera parte grave que Pablo vivió es cuando salieron de Mira y salieron rumbo a Salmón. Y después de Salmón, con muchas luchas, llegaron a buenos puertos. Y ahí Pablo fue cuando les dijo que mejor se esperaran. Ahorita vamos a leer esa parte, pero quiero que vean en el mapa cómo saliendo ahí de buenos puertos, sigue la flecha atravesando todo el mar Mediterráneo para llegar hasta la parte, a una isla que se llamaba Malta, muy cerca de Sicilia, y luego sube a Siracusa y bueno, de ahí sube hacia el norte, hacia Italia, para llegar a Roma. Esta tormenta que Pablo vive es justamente en esta parte del mar Mediterráneo, con los vientos cruzados que venían del este y del noreste. Permítame leer, vamos a leer muchas partes de este capítulo, pero déjenme leer primero en Hechos 27, versículo de 9 en adelante. Y dice: se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Por eso Pablo les aconsejó: señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podemos perder la vida. Pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del barco que a Pablo. Y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de ahí e intentar llegar a Fenice, un puerto de Creta que mira al sudoeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después, un viento huracanado del nordeste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podíamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte, y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, usaron sogas para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de encallar en los bancos de arena llamados la Sirte, echaron el arca flotante y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente, la tempestad era todavía fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron también los aparejos del barco, porque muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con gran tempestad que nos azotaba habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Y vamos al primer punto de esta prédica, y el primer punto de esta prédica es: las tormentas son parte de esta vida. El apóstol Pablo
estaba sufriendo la prisión en Jerusalén y en Cesarea. Los líderes judíos lo quieren ver muerto y la autoridad romana no encuentra motivos para siquiera tenerlo en la cárcel. Y ahora, encima de esta situación lamentable, Pablo está a punto de enfrentar la tormenta más difícil de su vida. La pregunta que yo me hago aquí es ¿por qué? ¿Por qué un siervo de Dios como Pablo, tan dedicado, tan valiente, tendría que sufrir los estragos de una tormenta en medio del mar? Y la respuesta es porque la vida en este mundo incluye las tormentas. No existe la opción de vida sin tormentas. Las tormentas simplemente van a aparecer tarde o temprano en nuestra vida. Algunos ya hemos pasado algunas tormentas, otros estamos en medio de ellas, otros más en algún momento tendremos que enfrentar alguna tormenta. Las tormentas no son el castigo de Dios. Las tormentas simplemente son el resultado del desorden provocado por la desobediencia y la apatía del hombre ante Dios. Dice el apóstol Pablo que aún la creación gime por su liberación y hay promesa de Dios para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Tormentas como la que vivió el apóstol Pablo le pueden suceder a personas blancas y morenas, a ricos y a pobres, a hombres y a mujeres, a adultos y a niños, inclusive a cristianos y a no cristianos. Las tormentas ni siquiera tienen que ver con que seamos buenas o malas personas. Tienen que ver con que vivimos en un mundo que se cae a pedazos porque el hombre es egoísta y autogobernable. No quiere y ni siquiera puede vivir sujeto en obediencia a Dios. Esta actitud soberbia del hombre, el pasaje nos da un buen ejemplo de ella. Dice el pasaje que Pablo le dijo a los líderes del barco: señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y hasta podemos perder la vida. Y el pasaje también dice: pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del barco que a Pablo. Claro, si ellos hubieran hecho caso del consejo de Pablo, no habrían enfrentado esa terrible tormenta. Pero sucede que el centurión lo único que quería era acabar con esta misión y regresar a su casa. Mientras que el dueño y el capitán del barco lo único que querían era terminar este viaje para disfrutar de sus ganancias del viaje. Esa es nuestra naturaleza. Por naturaleza siempre actuamos movidos por nuestras pasiones y nuestros deseos. Y nuestra naturaleza nos empuja a confiar más en nuestra opinión, en nuestra experiencia, en nuestro razonamiento o inclusive en lo que nos aconsejan terceras personas. El punto aquí es que tarde o temprano siempre habrá tormentas en nuestra vida. Algunas pequeñas e insignificantes, otras simbrarán nuestras creencias y lamentable otras acabarán con nuestra existencia. Y ya sea por nuestras malas decisiones o por las malas decisiones de alguien más o simplemente porque este mundo camina rumbo a su fin, pero siempre habrá tormentas que enfrentar. Vamos al punto 2. Las tormentas son la oportunidad de recordar las promesas de Dios. Dice el pasaje en el capítulo 27, versículos 21 al 26. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte al emperador romano y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo, pero vamos a encallar en una isla. En medio de la tormenta, Pablo recibe una promesa de parte de Dios. Y esa promesa le da el valor para animar a todos los tripulantes del barco. Yo me pregunto, ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros en el lugar de Pablo?
de acuerdo con lo que escuchamos hoy día en muchas iglesias, creo que nosotros nos concretaríamos a demandar y a exigirle a Dios que el barco pudiera llegar sin problemas al puerto. Esa es nuestra tendencia, el ir a Dios y pedir que nos saque de las tormentas. Si es lo más rápido, mejor. ¿Saben por qué reaccionamos así? Porque desconocemos las promesas de Dios para sus hijos. Y segundo, porque olvidamos las pocas promesas que se supone sabemos. Y lo peor que nos puede pasar es que en medio de las tormentas, por ignorancia o por mala memoria, desconfiamos del poder y del gran amor de Dios por nosotros. Usando las palabras de Pablo en este texto, creo que podríamos decirlo así: por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán de acuerdo con lo que Él nos ha prometido en las Escrituras. Sí, es un hecho que todos vamos a enfrentar tormentas, pero el punto más importante es cuántas promesas de Dios puedes recordar para mantenerte confiado en que Dios está en control en el momento que estás viviendo, para que puedas creer que Él existe, que Él tiene poder para guardar tu vida y tu alma contra viento y marea, y que Él te ama y que nunca te dejará solo en medio de tus tormentas. Esta es una perspectiva distinta de mirar las tormentas, porque, amigos, las tormentas nos sirven para crecer en confianza y dependencia de Dios. Si no hubiera tormentas en nuestra vida, nos quedaríamos estancados en nuestra experiencia personal con Dios. A nadie le deseamos que enfrente tormentas, pero cuando las tormentas aparezcan en tu vida, ten presente dos cosas. La primera, las tormentas van a ser la ocasión de recordar las promesas de Dios y acrecentar nuestra confianza en Él. Y número dos, nos van a servir para darnos cuenta de que hemos dejado pasar el tiempo sin aprender las promesas de Dios, y que justamente en medio de las tormentas no las conocemos o no las recordamos, e inevitablemente vamos a caer en angustia, desesperación y confusión. El tercer punto de nuestra prédica es: las tormentas son la oportunidad de compartir la esperanza en Dios. Dice el pasaje en Hechos capítulo 27, versículos 32 al 38. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua de madrugada. Pablo les recomendó a todos que comieran algo y les dijo: ya hace 2 semanas que por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo. Esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos. Lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron y comieron también. Éramos en el barco 276 personas en total. Después de haber comido lo que quisieron, echaron el trigo al mar para aligerar el barco. ¡Qué gran ejemplo del apóstol Pablo! En medio de una terrible tormenta, de pronto se levanta, con plena confianza en la promesa que había recibido de Dios, y ahora da palabras de aliento y esperanza a todos los que viajaban en el barco. Dice el texto que Pablo partió el pan, dio gracias a Dios delante de todo y lo repartió y comenzó a comer. Y luego todos se animaron y comieron también. Eran nada más ni nada menos 276 personas en total, y todas, absolutamente todas, llegaron sanas y salvas a tierra firme. En muchas ocasiones, Pablo se puso de pie en la sinagoga para predicar a Jesucristo. En otras ocasiones lo pudo hacer frente a autoridades, ya fueran judías o romanas. Pero ahora Pablo está dando testimonio de su confianza en la promesa de Dios y les da palabras de ánimo y esperanza en medio de esta terrible tormenta a las personas que estaban con él, seguramente muertas de miedo porque veían de cerca la muerte. Quiero compartir una frase que mi querido amigo el pastor Andrés Garza publicó en redes hace unos días, y él dijo: nuestras palabras anuncian el evangelio, pero nuestras acciones expresan el evangelio. Qué hermosa frase. Nuestras palabras anuncian el evangelio, pero nuestras acciones expresan el evangelio. Habrá ocasiones en que podamos compartir
de viva voz con otras personas lo que conocemos del Evangelio, pero en otras ocasiones nos va a tocar compartir de la esperanza que hemos recibido de Dios en medio de nuestras tormentas. Somos llamados a ser testimonios vivos de las promesas de Dios y de que podemos enfrentar las más terribles tormentas y todavía permanecer de pie y dar palabras de ánimo a las personas que nos rodean. Los cristianos no deberíamos derrumbarnos ante las tormentas, porque Dios ya nos ha dado valiosísimas e importantes promesas para darnos confianza y esperanza. ¿De qué otra manera pudiésemos explicar lo que Jesús espera de nosotros cuando Él dijo que nosotros seríamos la luz y la sal del mundo? Nuestro Señor Jesús sabía que nosotros enfrentaríamos tormentas y que era ahí cuando nuestra confianza y nuestra madurez se harían evidente. No solamente para encontrar consuelo y fortaleza a nosotros mismos, sino que también para poder consolar y fortalecer a quienes nos rodean. Queridos amigos y hermanos, por esta razón necesitamos las tormentas. Primero, para probar que hemos crecido en confianza y dependencia en Dios sin importar lo grave de la situación. Y número dos, para que tengamos la oportunidad de dar testimonio de la salvación que viene de la mano de Dios. Cuarto y último punto, y este cuarto punto es mi favorito. Escuche usted. No existen las tormentas perfectas para los discípulos del Señor Jesús. Sí, escuchó usted bien. No existen las tormentas perfectas para los discípulos del Señor Jesús. Voy a leer la última parte, Hechos 27, 39 al 44, y dice así. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa y decidieron tratar de arrimar el barco hacia allá. Cortaron las amarras de las anclas, abandonándolas en el mar, y aflojaron los remos que servían para guiar el barco. Luego alzaron al viento la vela delantera, y el barco comenzó a acercarse a la playa, pero fue a dar a un banco de arena donde el barco encalló. La parte delantera quedó atascada en la arena sin poder moverse, mientras que la parte de atrás comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas. Los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar nadando, pero el capitán de los soldados, que quería salvar a Pablo, no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra, y que los demás siguieran sobre tablas o pedazos del barco. Así llegamos todos salvos a tierra. Finalmente, el barco en el que viajaba Pablo y los 276 tripulantes quedó despedazado. Queridos amigos, si el Titanic fue construido con una cubierta especial para soportar el golpe y los choques contra las rocas y contra los témpanos de hielo, y acabó hundido en el fondo del océano, ¿cuánto más esta pequeña embarcación en la que viajaban, seguramente hecha de madera? No soportó el golpe de las olas, de los vientos ni de las rocas. Y este frágil barco nos sirve para recordar que en esta vida no existe nada que sea eterno o que sea perfecto. Todo lo que existe en nuestro mundo tiene fecha de caducidad o tiene límites en la garantía de uso. Y nuestro gran error es el depositar nuestra confianza en las cosas y personas de este mundo, creyendo que estarán ahí siempre para nosotros. Nosotros nos construimos barcos que nos parecen irrompibles y eternos. Sin embargo, las tormentas Dios las usa para demostrarnos que todo lo de este mundo es frágil y es perecedero. Y para que nos demos cuenta de que nos construimos barcos en los cuales depositamos nuestra confianza, pero un día van a quebrarse y van a hundirse. De ahí que nosotros vivimos creyendo, por ejemplo, que nunca vamos a enfermarnos, y mucho menos de una enfermedad incurable. Que nunca vamos a pasar un accidente, ya sea menor o mayor. Que nunca vamos a pasar por una crisis en nuestro matrimonio o en nuestra familia. Inclusive que nunca vamos a ir esclavizados ante nuestro propio Dios falso, ante un ídolo, ante una adicción, ante un vicio.
Vivimos creyendo que siempre vamos a tener trabajo y el dinero suficiente para vivir y que siempre vamos a tener con nosotros a las personas que más amamos. Pero queridos amigos y hermanos, les invito a cambiar su forma de ver la vida y las tormentas, porque lo cierto es que las tormentas son inevitables y las tormentas son imprevistas y ellas están fuera de nuestro control. Pero, ¿por qué les dije en el cuarto punto que en realidad no existen las tormentas perfectas para quienes somos discípulos del Señor Jesucristo? Bueno, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:22, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, que yo he vencido al mundo. Y tomando con respeto las palabras del Señor Jesús, también pudiéramos decir, en el mundo tendrán tormentas, pero tengan valor, porque yo he vencido las tormentas. Por esta razón, para quienes somos discípulos de Jesús no existen las tormentas perfectas, porque la más grande de todas las tormentas, nuestro Señor Jesús la enfrentó en la cruz del Calvario y en el sepulcro. Y Él se levantó victorioso y hoy reina como Señor y Rey. Y este Señor y Rey resucitado es quien nos ha dado una valiosa promesa. Y Él dijo, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos amigos y hermanos, si tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, te tengo una excelente noticia. Nosotros podemos enfrentar la más terrible de las tormentas, pero ninguna tormenta será perfecta, ninguna tormenta va a acabar con nosotros, ninguna tormenta puede poner en peligro nuestra vida, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha vencido la más grande de todas las tormentas, que es la mismísima muerte. Por esta razón amamos y servimos a Cristo, porque Él nos salva cada día, Él nos salva todos los días. No importa si son tormentas pequeñas o gigantes, no importa si son consecuencias de nuestras malas decisiones o de otras personas, lo único que importa es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es triunfador sobre las más terribles tormentas. Él está con nosotros y Él nos llevará triunfantes sobre la tormenta que podamos enfrentar. Querido amigo, querida amiga, no sé qué circunstancia estás tú enfrentando. Da la imagen como cuando una persona se está ahogando en alta mar y se sumerge y sale a flote y logra respirar y traga agua y a veces no respira. A veces nos parece así que nosotros nos estamos ahogando en medio del mar por las situaciones, por una enfermedad incurable, por un asunto de familia que no se resuelve, por situaciones económicas, por situaciones de falta de trabajo, problemas en la familia, y pareciera que esas tormentas nunca terminan. Yo quiero darte una palabra de parte de Dios. Esas tormentas son parte de la vida, son inevitables, y en esas tormentas es cuando cobra valor que aprendamos de memoria las promesas de Dios, porque a través de las promesas vamos a tener consuelo, fortaleza y esperanza. E inclusive no solo para nosotros, sino aquellos que nos miran. Y es una forma de dar evidencia del poder y del gran amor de Dios, cuando en medio de las tormentas nosotros podemos permanecer en calma, porque sabemos que Dios está en control. Yo quiero invitarte al cierre de esta prédica, que tú puedas venir al Señor Jesucristo. No sé cuál sea tu situación, pero yo quiero decirte ahora, primero, pon tu fe y tu confianza en que el Señor Jesucristo pasó la más terrible de las tormentas en la cruz del Calvario, descendió al sepulcro, pero Él se levantó y hoy día Él es Rey y Señor. Y Él ahora vive en nosotros. Y Él es el que pelea, el que gana las tormentas en nuestra vida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es venir a Él, entregarle nuestra vida, entregarle nuestras tormentas, y nosotros vivir tranquilos, llenos de consuelo y esperanza, porque Él ha prometido que nunca nos va a dejar solos. No existe una tormenta que pueda destruirnos, porque Él ha ganado nuestra salvación en la cruz del Calvario. Acompáñame a orar. Bendito Padre, gracias por esta palabra, gracias por la experiencia de Pablo, esta experiencia que él vivió, este naufragio en medio de alta mar, pero la fe que él pudo tener en la promesa que tú le habías dado y el poder consolar a otros en medio de esta terrible tormenta. Padre, yo quiero rogar por las personas que están hoy en Península Viva o que están escuchando esta prédica a través de las redes,
que tal vez están pasando estas terribles tormentas, pero queremos decirte, número uno, Señor, toma nuestra vida. Queremos confiar en que el Señor Jesucristo, Él fue a la cruz, pasó por el sepulcro, pero se levantó y Él triunfó sobre la más grande de las tormentas, para que ahora nosotros seamos vencedores en Él. Te ruego, Señor, muéstranos cómo tú nos has dado promesas valiosas, que podamos aprenderlas, que podamos recordarlas, que el día de mañana no solamente nosotros tengamos consuelo, sino que podamos consolar y fortalecer a otros, sabiendo que no existe una tormenta que pueda acabar con nuestra vida, porque tú has ganado nuestra vida y nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a nuestra iglesia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, les envío un fuerte abrazo desde donde estoy y oro por ustedes, que Dios les llene de su espíritu, les llene de su gracia para que podamos caminar juntos sirviendo a nuestro Dios. Nos vemos en la siguiente ocasión.